¿Te quejas de un solo mosquito zumbando en tu habitación? Qué tierno. Mientras tú te la pasas dándote palmadas en los brazos y bañándote en repelente, imagina esto. Familias enteras de nativos americanos acostadas bajo cielos abiertos, en silencio y quietud, mientras el aire mismo vibraba con el zumbido de alas. Sin tiendas, sin mosquiteros, sin velas de citronela ni matainsectos, solo piel, estrellas y el interminable zumbido de pequeños vampiros buscando sangre. A lo largo del continente, los mosquitos dominaban la noche. En algunas regiones, las nubes de mosquitos eran tan densas que los caballos tenían dificultades para respirar, los perros se escondían en el humo y los humanos se envolvían la cara en pieles solo para sobrevivir la noche. Los primeros exploradores no podían creer lo que veían. Los tramperos franceses escribieron sobre nubes negras que se movían con vida propia. Algunos viajeros desafortunados incluso renunciaban a dormir por completo durante los meses de verano, prefiriendo el agotamiento a la tortura. Para los nativos americanos, esto no era una molestia ocasional. Era una característica permanente de la existencia. Soportaban las mismas nubes de mosquitos sin entrar en pánico, sin productos químicos y sin paredes. Se adaptaron. Dormir nunca fue un lujo. Era cuestión de supervivencia. El día exigía fuerza, cazar, remar en canoas durante millas contra fuertes corrientes, cultivar o viajar. Sin descanso, el agotamiento podía significar la muerte. Así que cada tarde, cuando la luz se desvanecía y los mosquitos emergían de los pantanos, las familias se preparaban para la batalla. El primer y más común método era el humo. El humo actuaba como una barrera natural que los mosquitos no podían tolerar. En lugar de los fuegos brillantes y calientes usados para cocinar o dar calor, las tribus creaban fuegos bajos y humeantes. Los Ojibwe los llamaban smudges. Estos fuegos producían densas nubes que llenaban el aire y alejaban a los mosquitos. El secreto no era la llama, sino la densidad del humo. Quemaban hojas húmedas, musgo o ramas medio verdes. El objetivo no era la luz, sino la duración. Un buen smudge ardía lentamente, liberando una columna constante de neblina gris que flotaba por el campamento como una bruma. Cada tribu tenía su propio método. En las llanuras, las boñigas de búfalo eran muy valoradas por su combustión duradera. En las regiones boscosas se usaban cedro, salvia y pasto dulce. Se añadían para enriquecer el humo con aceites aromáticos que enmascaraban el olor humano. El cedro desprendía una fragancia profunda y amaderada. La salvia llenaba el aire con un amargor intenso que confundía los sentidos de los insectos. Los Ojibwe y los Cree aprendieron a colocar varias hogueras alrededor de sus áreas de descanso para que el viento llevara la neblina por todo el campamento. Otros construían pequeños smudges portátiles en cuencos de arcilla que podían moverse durante la noche. No era glamoroso, los ojos lagrimeaban, la ropa apestaba a humo, pero funcionaba. El humo era más que protección. Era conocimiento convertido en ritual. Una alianza nocturna entre el fuego y la paciencia, entre el ser humano y la tierra. Por supuesto, el humo no era infalible. La lluvia, los vientos fuertes o simplemente quedarse sin combustible podían arruinar una buena noche de sueño. Cuando eso ocurría, la gente recurría al propio suelo. El barro se convertía en armadura. Puede sonar primitivo, pero funcionaba. La lógica era simple. Los mosquitos no pueden picar lo que no pueden alcanzar. Cubre la piel con una fina capa de tierra húmeda y sus bocas en forma de aguja se vuelven inútiles. Los beneficios del barro no terminaban ahí. Cualquiera que haya pasado una noche al aire libre en julio conoce al segundo enemigo después de los mosquitos, el calor. A medida que el barro se secaba, enfriaba la piel por evaporación. Era el aire acondicionado original, un doble escudo natural contra el calor y las picaduras. No era glamoroso. Te quedabas dormido, cubierto de tierra, oliendo a orillas de río y humo, pero funcionaba. No todos los barros eran iguales. La arcilla de río, rica en minerales, se adhería mejor y permanecía flexible. El barro de pantano servía, pero las tribus preferían depósitos limpios, cerca de aguas corrientes para evitar bacterias. En zonas costeras,
Arcillas arenosas mezcladas con hierba creaban recubrimiento suave que se secaba rápido. Algunos mezclaban cenizas o hierbas trituradas en el barro, para mayor resistencia o aroma. También había una ventaja práctica: el baño matutino. Bañarse en los arroyos al amanecer enjuagaba el barro seco mientras limpiaba el sudor y la suciedad acumulados del día anterior. Sin darse cuenta, esta rutina mejoraba la higiene y reducía las infecciones bacterianas, algo que los colonos posteriores solían descuidar. Es un raro ejemplo de necesidad alineándose perfectamente con la salud. Mantenerse libre de picaduras también significaba estar más limpio. Otra victoria silenciosa de la adaptación. Al amanecer, la gente se lavaba la capa endurecida, entrando en el agua fresca mientras la primera luz se extendía por la tierra. Por unas horas estaban libres, renovados, descansados y listos para otro día de caza, agricultura o viaje. El barro cumplía más de una función. Sí, ahuyentaba a los mosquitos, pero también refrescaba el cuerpo durante las noches sofocantes y protegía contra las quemaduras solares durante los largos días, siglos antes de que existieran los protectores solares o los repelentes de insectos. Los nativos americanos ya habían perfeccionado ambos métodos usando nada más que tierra. El barro no era una improvisación desesperada, era genialidad, nacida de la observación. La tierra que criaba a los mosquitos también proporcionaba las herramientas para derrotarlos. Más al sur, las tribus desarrollaron una solución igualmente ingeniosa, pero mucho más olorosa: la grasa animal. Los exploradores europeos quedaron horrorizados cuando vieron por primera vez a familias nativas brillando con una capa grasienta bajo la luz de la luna. Pero esos cuerpos relucientes no eran el resultado de la vanidad, eran tácticos. La grasa actuaba tanto como una capa física como un disfraz olfativo. Los mosquitos se orientan por el olfato, localizando el dióxido de carbono, el calor corporal y las señales químicas de la piel humana. Si cubres esos olores con otra cosa, algo espeso, aceitoso y dominante, los mosquitos pierden su objetivo. Las tribus de la costa del Golfo usaban aceite de pescado o grasa de caimán. Los pueblos de los grandes lagos preferían la grasa de oso. Los pueblos árticos y subárticos usaban aceite de foca. Casi todas las regiones tenían su propia versión. La clave no era la frescura. De hecho, la grasa más efectiva era la que estaba a punto de echarse a perder. El método era eficiente. La grasa permanecía en la piel durante horas, resistía el sudor y ofrecía protección incluso en alta humedad. También tenía un efecto secundario que los colonos no esperaban: preservaba la piel de agrietarse por el calor y el viento. Lo que comenzó como defensa contra los mosquitos se convirtió en cuidado de la piel. No toda arma contra los mosquitos requería fuego, barro o grasa. Algunos defensores venían con alas. Los nativos americanos entendían algo que incluso el control moderno de plagas a veces olvida. El cielo, los árboles y el agua estaban llenos de aliados silenciosos, depredadores que cazaban a los insectos antes de que llegaran a un campamento dormido. En lugar de librar una guerra contra todo el reino de los insectos, muchas tribus trabajaban silenciosamente con él. Las libélulas eran el turno de día. Se deslizaban por el aire sobre lagos, ríos y praderas, y cada una era capaz de devorar cientos de mosquitos al día. Las tribus en los grandes lagos y en el medio oeste las llamaban halcones y consideraban aliadas. Durante el verano, los ancianos enseñaban a los niños a no espantar a las libélulas, darles la bienvenida. Más libélulas zumbaban, menos mosquitos picarían. Algunas tribus plantaban hierbas florales y pastos silvestres. Esas plantas no repelían a los mosquitos directamente, atraían a las libélulas. Los pequeños parches de vegetación se convirtieron en estaciones de cebo ecológicas, alimentando y albergando a los depredadores que realizaban el verdadero control de mosquitos. Cuando caía la noche, un escuadrón diferente tomaba el relevo: murciélagos. Tribus sabían que murciélagos salían cuando actividad de mosquitos alcanzaba su punto máximo, justo después del anochecer. Su aparición no era aleatoria. Murciélagos cazan usando ecolocalización, y mosquitos, al volar en enjambres densos, se convertían en presas fáciles. Un solo murciélago marrón puede comer más de 1000 mosquitos por hora. Multiplica eso por docenas de murciélagos anidando cerca y tendrás un escudo aéreo.
Las comunidades nativas protegían los refugios de murciélagos. Algunos campamentos incluso ubicaban sus áreas de descanso cerca de árboles viejos o acantilados con colonias de murciélagos. Para los colonos europeos, dormir bajo murciélagos chillando era aterrador. Para quienes entendían, era un brillante plan de seguridad. Mientras los murciélagos encargaban la oscuridad, las aves reclamaban la luz del día. Los martines morados, las golondrinas y los chotacabras llenaban el cielo, persiguiendo insectos incansablemente. Los consideraban buenos augurios y protectores. Las tribus aseguraban espacio para que sus aliados emplumados vivieran y se reprodujeran. Esto creaba una armonía invisible. Mientras los colonos intentaron drenar pantanos o quemar matorrales para eliminar mosquitos, los nativos americanos preservaron humedales que alimentaban libélulas y árboles que daban refugio a murciélagos. Entendían que cuanto más intacto permanecía el mundo, menos insectos había. La tierra trabajaba con ellos, cada especie desempeñando su papel sin órdenes. No necesitaban exterminar mosquitos. Simplemente dejaban que la naturaleza hiciera lo que había hecho durante milenios. Mientras los animales cuidaban el cielo, las plantas cuidaban la tierra. El conocimiento tribal de la botánica era profundo, y el control de los mosquitos formaba parte de él. Los nativos americanos no recogían hierbas solo porque olieran bien, las recogían porque funcionaban. La hierba dulce era una de las más sagradas y útiles. Presente en las regiones del norte y centro, su aroma limpio y parecido a la miel era detestado por los mosquitos. Cuando se quemaba en espirales lentas, su fragancia flotaba suavemente por el campamento, manteniendo el aire perfumado y a los insectos alejados. La salvia ofrecía otra capa de defensa. Los Lakota y los Cheyenne la consideraban sagrada porque purificaba tanto el cuerpo como el espacio. Las tribus de las llanuras frotaban salvia seca directamente en sus brazos y rostros, dejando una fina capa de aceites que alteraba su olor. Inhalar su aroma calmaba los nervios. Llevarla puesta frustraba a los insectos. Quemada en pequeños manojos, llenaba el aire con una bruma herbal seca que se mezclaba maravillosamente con el olor a cedro y humo. El cedro, por su parte, cumplía una triple función: material de construcción, símbolo espiritual y barrera contra insectos. Las agujas y la corteza contenían aceites con terpenos fuertes como el cedral y la tujopsina, que los mosquitos encontraban insoportables. Las familias forraban sus camas con ramas de cedro o ponían corteza bajo las esteras. El aroma podía quedarse en tu cabello días, pero no te despertarías rascándote. Cada región usaba lo que crecía cerca. A lo largo de la costa del Golfo, la gente quemaba pastos marinos y corteza de mangle. En el noroeste del Pacífico, las tribus preferían agujas de abeto, resina y menta silvestre triturada. Los pueblos del desierto usaban artemisa seca, mientras que en los grandes lagos hervían bergamota silvestre, milenrama y raíces de espadaña para hacer un té refrescante contra los mosquitos. Una vez enfriado, el líquido se salpicaba sobre la piel expuesta. No picaba, no ardía y dejaba un aroma limpio y vegetal. Esto no era superstición ni suerte. Generaciones de prueba y observación convirtieron las plantas en medicina. Mucho antes de que la ciencia moderna nombrara sus compuestos químicos, los nativos americanos sabían qué hojas protegían y cuáles no. Su conocimiento era notablemente refinado. Muchas tribus también experimentaron con plantas específicas para potenciar sus humos. La corteza de cedro era muy valorada por sus densos y resinosos vapores. La hierba dulce añadía una fragancia suave mientras confundía los sistemas de rastreo de los mosquitos. La salvia, tanto la de las praderas como la blanca, se convirtió en una de las favoritas en todo el oeste. Sus aceites liberaban compuestos aromáticos que irritaban los nervios de los mosquitos. En química moderna, compuestos son repelentes comprobados. Era un ganar-ganar. Las mismas plantas, usadas para purificación ritual, ceremonias espirituales, servían protección contra insectos, limpiando el alma y purificando el aire. Por supuesto, a veces ni el mejor humo, barro o hierbas podían mantener alejados a todos los mosquitos. La diferencia entre una noche miserable y una tranquila a menudo dependía de algo más sencillo: dónde y cómo dormías. Los nativos americanos eran maestros en usar el terreno a su favor.
Sabían que los mosquitos se reproducen y vuelan cerca del agua estancada y que su rango de vuelo es limitado. La mayoría no puede subir más de unas pocas docenas de pies en aire quieto. La solución era simple: elevarse por encima de ellos. En los bosques del noreste, las familias construían plataformas elevadas para dormir hechas de troncos y juncos tejidos, levantando sus camas varios pies por encima de la tierra húmeda. En las llanuras, donde los árboles eran escasos, se estiraban pieles sobre armazones de madera o montículos de pasto compactado. La elevación no solo reducía las picaduras, también mantenía el cuerpo seco y permitía un flujo de aire más fresco. El viento era otra arma. Los mosquitos son voladores débiles. En zonas ventosas, las tribus colocaban intencionadamente los campamentos donde las brisas nocturnas barrían el terreno abierto. Dormir con la cara hacia el viento puede sonar incómodo, pero creaba un escudo natural de aire en movimiento que los mosquitos no podían atravesar. Cuando el viento calmaba, con el tiempo, los insectos eran activos al anochecer y al amanecer, así que ajustaban el sueño. Familias trabajaban hasta que el zumbido disminuía. Otros madrugaban, descansando al mediodía por calor y sequedad. La ropa ayudaba. La ropa de dormir tradicional no era la comodidad de los pijamas modernos. Era una armadura. Mangas largas, polainas enrolladas e incluso coberturas de cuero sellaban la piel. Las capas de búfalo, pieles de oso y mantas tejidas firmemente con juncos o fibra de corteza se acomodaban cuidadosamente alrededor de las muñecas y los tobillos. Cada centímetro descubierto importaba, y para quienes vivían en tipis o casas de corteza, la ventilación misma formaba parte del diseño. Muchas estructuras permitían que el humo de las fogatas se elevara y saliera por aberturas, pero esa misma corriente de aire sacaba a los mosquitos. Los tipis, con sus techos ventilados, funcionaban como chimeneas naturales, atrayendo a los insectos hacia el humo y alejándolos de los cuerpos dormidos. Sus refugios no eran a prueba de mosquitos, pero sí inteligentes contra ellos. A lo largo del continente, los detalles cambiaban, pero la lógica seguía siendo la misma. En el húmedo sureste, los Creek, Choctaw y Seminola enfrentaban infestaciones de mosquitos durante todo el año. Ellos combatían con fuegos humeantes, hechos de hojas de palmito y corteza de ciprés, combinados con capas de aceite de peces y reptiles. En la región de los Grandes Lagos, los Anishinaabe dependían de trenzas de hierba dulce, incensarios y camas de cedro para el arroz silvestre. En las grandes llanuras, Lakota y Dakota tenían menos mosquitos, pero enfrentaban brotes concentrados en verano cerca de ríos y charcas de búfalos. Para ellos, el momento y el viento eran clave. Los campamentos se instalaban en terrenos elevados, donde las brisas eran más fuertes y fuegos humeantes rodeaban el perímetro. Más al oeste, en el noroeste del Pacífico, el cedro predominaba. Los Tlingit y Haida quemaban corteza de cedro mezclada con resina de abeto y cubrían las plataformas para dormir con ramas aromáticas de abeto. En el desierto del suroeste, los Hopi y Apache usaban humos de artemisa y recubrimientos de arcilla para soportar temporadas de mosquitos cortas pero intensas tras las lluvias del monzón. Cada método se adaptaba perfectamente a su paisaje. Ninguna solución dominaba el continente, porque el propio continente se negaba a seguir un solo conjunto de reglas. Eso era lo que hacía que el sistema fuera tan brillante. Era flexible, práctico, diseñado localmente. Cada comunidad aprendía lo que funcionaba por observación y experimentación. Solo necesitaban paciencia y memoria. Crearon control de plagas. Era armonía ecológica, un equilibrio entre humanos, insectos, animales y plantas, que permitía que la vida prosperara sin venenos, sin destrucción, sin arrogancia. Y a diferencia de los métodos modernos, los suyos no empeoraban las cosas después. El humo no contaminaba, el barro no envenenaba el agua. El cedro, la salvia y el pasto dulce volvían a crecer cada temporada. El ecosistema permanecía intacto. Los nativos americanos nunca declararon la guerra a los mosquitos. Los soportaban, aprendían de ellos e integraban su presencia en la vida cotidiana. Algunas tribus incluso contaban historias sobre cómo surgieron los mosquitos. Relatos de espíritus que enseñaban a los humanos paciencia y resistencia.
En otros, los mosquitos simbolizaban la humildad, recordatorios de que toda criatura, por pequeña que sea, tiene poder. La lección no era cómo destruirlos, era cómo vivir junto a ellos. La noche nunca estaba en silencio. El aire siempre se movía con alas. El sonido, un zumbido constante sobre la tierra. Sin embargo, la gente aprendió a escuchar más allá de eso, el crepitar del fuego, el suspiro del viento entre los árboles, la respiración de los niños dormidos. Ese coro de la naturaleza, incluidos los mosquitos, se convirtió en el ritmo de la vida misma. El acto de prepararse para dormir, cubrirse la piel con barro, alimentar un fuego de humo, colgar manojos de salvia, no era solo una cuestión de practicidad, era un ritual. Reflejaba una visión del mundo en la que los humanos no estaban separados de la naturaleza, sino que eran una parte de su patrón interminable. Para nosotros, los mosquitos significan incomodidad, interrupción, irritación. Para ellos, eran un desafío estacional, algo que anticipar y a lo que adaptarse con paciencia, una prueba de resistencia y compostura. De la misma manera en que la sequía, la inundación o el frío moldeaban la supervivencia. La disciplina impuesta por los mosquitos era un recordatorio del equilibrio, el dolor con la paz, el sonido con el silencio y la vida con el enjambre. No conquistaron el zumbido. Lo comprendieron y a través de esa comprensión encontraron descanso.